Ya que estamos en las postrimerías, como dirían, vamos a tratar de hablar de este reglamento. ¿Cuánto? Ya está más concurrente la audiencia. Estamos la mitad más o menos, antes de que les toque el tráfico feo. Otra de las reglas es la de alimentación animal. ¿Cuántas empresas aquí hay que produzcan alimentos de consumo animal? Y esto nos ha pasado en todos los cursos. Pocas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a explicarlo, porque habla mucho de las BPMs y lo van a ver un poco como repetitivo mañana, pero esto aplica para animales. La razón por la que incluyen animales es porque los animales, el alimento para animales, y especialmente el de mascotas, ha sido involucrado en ETAs en Estados Unidos. Si ustedes van a la página de brotes que hablamos del CDC hace un rato, van a ver por allí uno que otro caso de brotes causados por alimentos de mascotas en la casa. Y la pregunta se las hago a todos ustedes. ¿Quién tiene perro o gato en su casa? Y viven, todo el mundo. Y entonces le dan de comer en la cocina, ¿no es verdad? Todos. Ya, porque ahí es lo más limpio, claro, pero ahí también comen. Ahí es lo más sucio, pero ahí también comen. Entonces el problema es esto, la comida de mascotas normalmente es seca, es un peletizado, ¿no es verdad? El problema es que normalmente la materia prima de ese peletizado es subproductos de la industria cárnica. Entonces el problema es que pueden venir con cargas de bacterias súper altas. Entonces si en ese peletizado no llega a una temperatura adecuada de pasteurización, llamémosle, o simplemente es alta, pero con niveles son tan altos de contaminación, no llega a eliminar completamente al patógeno. Entonces, ¿qué pasa? El perrito va o el gato, le ponen ahí el plato de agua al lado del plato de la comida, ¿no es verdad? Entonces va y come el agua y luego come la comida, come el agua y toma la comida. Entonces hay transferencia de agua del plato de agua al plato de comida. El balanceado ya no es seco. Lo seco era lo que hacía que la salmonela no crezca, por ejemplo. Pero al darle humedad y dejarlo al ambiente, eso se incuba. Entonces ya la cocina es un factor de riesgo para brotes. Entonces por eso mucho de eso tiene que ver con esto, además de otros problemas, el de la melamina, que se ocurrió con el alimento de animales, de mascotas con China. Entonces vamos a verlo en 10 minutos este reglamento, la revisión. ¿Por qué me interesa que lo vean? Porque la filosofía del tema de las BPM se aplica también acá. Entonces, como vemos, como los demás es propuesto, este es el nombre verdadero, buenas prácticas de manufactura actualizadas y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo para alimento de animales. Crea la sección 507 del 21, o sea, crea una nueva sección solo para esto y para establecer BPMs para animales en fabricación y también que incluya, además de BPMs, análisis de peligros y control preventivo. Ya vamos a ver mañana que esto básicamente es un HACCP para pequeños, un HACCP reducido, vamos a ver esa diferencia. Y toda instalación debe cumplir con este plan para evitar peligros. ¿A quién le aplica? Todos los que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para animales, instalaciones que se deben registrar de acuerdo a la sección 415 de la ley, tanto nacionales e importados. ¿Qué son estos controles preventivos? Son muy similares, empecemos ya a familiarizarnos con esto, en función con algunas, son muy similares estos controles preventivos a los que hay con alimentos de humanos, pero por supuesto tienen diferencias. Y existe esa palabra de control preventivo. En inglés es preventive controls, pero si se ponen a ver es casi como, nos ayuda en español porque es punto de control. ¿Se acuerdan que hablábamos? En HACCP se habla de punto de control y punto crítico de control. Pues básicamente es eso, un control preventivo. Es un punto de control. La diferencia en el HARP, o sea, ya no sería el HACCP sino el HARP, es que ese punto de control que antes simplemente lo poníamos o lo mencionábamos en el análisis de peligros de nuestro plan HACCP, ahora requiere documentación, respaldo, validación en muchos casos. Entonces ahí viene esa diferencia. Los alergenos no están incluidos en el BPMs para animales, tampoco se habla del tema de desequilibrio de nutrientes, en balanceados a veces hay que combinar nutrientes para que no tenga problemas el animal, tampoco entra ese tema. Y hay, por supuesto, como todas las demás, exenciones para pequeños. Para animal las BPM se basan en las mismas BPMs para humanos como punto de partida, pero hay por supuesto redacción modificada porque el producto va para animales. La idea es proteger el alimento. Mucho de lo que se cambia entre las BPMs tradicionales y las BPMs de ahora es la palabra debe en vez de la que existía antes que era deberá. La propuesta es esa. Entonces, lo que hablábamos un rato, should versus must en inglés. Y almacenamiento de la palabra en vez de guardar, simplemente para el texto. Hay algunas partes en las que piden comentarios y en las revisiones que hicieron el 29 de septiembre se siguen pidiendo comentarios de si realmente necesitan un nivel
de BPMs para animales o no. ¿Qué se debe incluir? Y estos ya son los pasos que debe incluir un plan de BPMs para animales. Especificaciones del personal, de la planta y el terreno donde está la planta de balanceados, todo el control de BPMs en operaciones sanitarias de la planta, las instalaciones y los controles sanitarios dentro de la misma, los procesos y controles que existan en la planta, equipos y utensilios utilizados para la preparación de balanceados y las condiciones de almacenamiento y distribución, ya sea de materias primas o de producto terminado o insumos para la producción de balanceados. Entonces, como ven, muy similar a las BPMs tradicionales, pero aplicadas a la planta de animal, de balanceado, al molino, etc. Entonces, en personal, que incluye BPMs de higiene, por supuesto, protección del alimento contra la contaminación causada por el personal. Planta y terreno, la ubicación, que esté no cerca de una fuente de comunicación, bien limpia, buen mantenimiento, control de plagas y con unos alrededores limpios, sin guaridas para plagas. Operaciones sanitarias, mantener condiciones sanitarias y de limpieza de la planta, una planta bien limpia, limpieza, desinfección, almacenamiento de los químicos, etc. Y exclusión de plagas, nuevamente. Instalación y control sanitario, todos los suministros de agua, plomerías, etcétera, eléctricos, tubos de la planta, lavabos y acceso a baños. Procesos y controles, pues todo lo que sea tratamientos térmicos. Acuérdense que aquí están peletizando, entonces eso requiere calor, requiere secado, requiere medir actividad de agua o humedad del producto final, porque ese es realmente el control antimicrobiológico que existe en ese producto. Entonces, tener registros sobre eso, sobre los procesos, los controles, todos los batches de producto, etc. Seguir principios adecuados de saneamiento, etiquetado de ingredientes, garantizar la inocuidad de las materias primas, o sea, pedir garantía o por lo menos tener alguna verificación de la materia prima que llegue a la planta. Y prevenir la contaminación del alimento en la planta. Una de estas cosas, por ejemplo, lo más común, se llegaron a dar cursos de HACCP para balanceados y se hablaba de 2 puntos de control y inclusive un PCC. El PCC era el pelletizado, que es donde se hace el pellet y se cocina, digamos, el producto. Entonces ahí hay tiempo, temperatura e inclusive humedad de ese producto final. Y el otro punto de control era al salir de la cocción, durante el proceso de ya empacado, en las bolsas, costales, lo que sea, cómo evitar que se recontamine el producto con patógenos. Y esto es lo grave porque ya no hay ningún paso adicional de pasteurización, de control en ese producto. Entonces esos eran los puntos de control. Está súper sensible ahorita, ya quiere irse a la casa, creo. Equipos y utensilios, todo lo hemos hablado, limpieza y desinfección, mantenimiento de equipos, protección del alimento de contaminación por estos utensilios. Entonces, palas que tengan, alguna tolva, todo lo que se utiliza ya en equipos que pueda contaminar el producto, que estén bien limpios, que estén desinfectados. Y en el almacenamiento y distribución, cuando se guarda la materia prima, pues acuérdense que es una planta de balanceado, puede estar producto en el suelo, etcétera. Si ya está peletizado, pues ya implica que puede contaminarse. Protección para animales, plagas, monitoreo y condiciones de almacenamiento, que sea un lugar cerrado, que no permita entrada de cosas foráneas. Otros componentes generales, dependiendo de las instalaciones y los peligros que tenga, va a variar, o sea, va a depender de la materia prima, va a depender muchísimo de eso y hay que hacer una evaluación. Se pide comentarios sobre si realmente, como les digo, se debe aplicar BPM similares a los de humanos en producto para animal. También comentarios por diferentes tipos de balanceados y cómo puede el FDA distinguir entre estos diferentes productos para animales. Por ejemplo, muchos alimentos para mascotas son vísceras de huesos, etcétera, de productos de origen animal. ¿Qué niveles de contaminación realmente tienen esos productos? Si son vísceras, pues bastante probable que vengan contaminados con material mal fecal y por tanto patógenos. Si deben realmente cambiar la palabra debería con debe, ahí por ejemplo, todo esto está como formato de preguntas. Este reglamento fue uno de los que más consultas se hizo al público y por eso sacaron el revisado ahora. Frecuencia de capacitación, por ejemplo, esto requiere tal vez menos frecuencia de capacitación que lo que se exigiría a una BPM de una planta de alimento humano. Y los documentos de registro como en todo planta. Entonces, ¿qué es? Para que lo vean de una vez hoy y ya sea como un calentamiento para mañana. ¿Qué es un HARP? O con un BPM actualizado combinado con un casi HARP, con un control preventivo en base a riesgo. Es el mismo HACCP, simplemente que en vez de tener PCC y límite crítico, tiene una medida de control preventiva o un PC, un punto de control, acá.
Entonces, el mismo análisis de peligros, todas las etapas del proceso, pero en vez de PCC y límite crítico, lo combinamos en uno solo, que es una medida de control preventiva de un riesgo que puede ocurrir. Se debe monitorear, igualito a HACCP, se debe tener acción correctiva, igualito a HACCP, se debe verificar todo esto, y verificar, siempre repito esto, y me encanta repetirlo porque es la clave de la verificación, verificar es comprobar que lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo, y comprobar que lo que estoy haciendo me está dando el resultado que quiero. Eso es una verificación, son dos dimensiones. Y por supuesto, la preparación de registros y documentación de ese plan de inocuidad. Entonces, como ven, primero BPMs actualizadas y luego un plan HARP de controles preventivos en base a riesgo, similar al HACCP, con estos 6 pasos del proceso, en vez de 7, porque aquí combinan PCCs con límite crítico. Y por supuesto no es tan crítico. Es una reducción de un riesgo, es prevenir de un riesgo sin que el alimento se lo considere adulterado en esas condiciones. Acuérdense la definición de PCC. Un PCC es cuando en el límite crítico, si no se cumple, el alimento no es inocuo. ¿Cuáles son unos requisitos en la subparte C de este sección 507? Es tener una persona calificada. ¿Qué debe ser ello? Un líder que tiene que haber tomado un curso sobre BPMs y HARP, que prepara el plan de inocuidad, valida los controles preventivos, y esta es la fundación principal de lo que es un control preventivo en base a riesgo, que esté validado, que lo demuestren, que lo documenten, que lo monitoreen, que se revisen los registros y que se revalúe el plan de inocuidad. Debe haber tomado esa capacitación sobre el tema y al menos equivalente a lo que va a reconocer el FDA con la Alianza de Controles Preventivos. ¿Cuáles son algunos de los elementos de controles preventivos? Pues bueno, requisitos de control de procesos, que ya lo hemos hablado, tiempos, temperaturas, cuartos fríos, cuartos calientes, bodegas, etc. El análisis de peligros, el establecer control preventivo, el plan debe estar por escrito y debe incluir un plan de retiro. Eso sí está por escrito de que deben dentro de los programas de prerequisito tener un plan de retiro para poder recuperar producto que esté en el mercado que sospechen que tiene un problema. Y algunos elementos más de control preventivo es que requieren supervisión, acción correctiva, actividades de verificación, que ya lo mencionamos, y los documentación. Si quieren, el resto de la presentación ya habla del HARP específico, que es primero el análisis de peligros, que es, todos ustedes seguro que lo han manejado de alguna u otra manera, es el describir cada paso con el diagrama de flujo del proceso, y discutir si en ese paso hay la posibilidad de que el producto se contamine, de que el producto tenga un problema, o de si hay un paso adicional donde hay un control. La diferencia aquí es que cualquier pequeño control que identifiquemos es un control preventivo, es un PC, punto de control preventivo, y por lo tanto hay que documentarlo, hay que referenciarlo del análisis de peligros a los archivos que ustedes vayan manejando. Entonces, identificarlos, los previsibles, considerar los que puedan presentarse naturalmente o ser introducidos sin intención. Recuérdense que esto no habla de adulteración intencional, que vamos a ver mañana. Y aquí sí algunas preguntas sobre este tema, sobre si debe incluir riesgos potenciales por motivos económicos. ¿Por qué? ¿A quién le dedican esta pregunta? ¿Quién piensa esto? ¿Quién se acuerda del brote fuerte que hubo sobre perritos muriéndose en Estados Unidos por culpa de balanceado? Igual así, la melamina con China. Porque acuérdense que la melamina, ¿qué era? Es un ingrediente que tiene mucho nitrógeno. Es un polímero de plásticos. Pero tiene efectos a la salud. Entonces, ¿qué hizo? Un tipo chino descubrió que si lo pone mezclado con harina, le aumenta el número de nitrógenos, y ese es el método con el que uno determina proteína. La proteína lo que uno hace realmente es contar el nitrógeno y de ahí lo multiplica por 625, que es el factor para el método de Kiegdal. Entonces, al aumentar los nitrógenos, estaba artificialmente inflando la cantidad de proteína que ese producto tenía. Y ustedes saben que cualquier ingrediente de balanceado con mayor proteína tiene más costo. Entonces, era una adulteración por motivo económico que se introdujo allí. Entonces, ellos están preguntando si en estos análisis de peligros también incluir eso, o si dejarlo en el de adulteración intencional, que es el plan de defensa que lo vamos a ver mañana. Entonces, esta discusión todavía no está definida. Pero viene, y eso fue la melamina, y ustedes saben lo que le pasó al que descubrió el método, ¿no? Y el que empezó a vender el producto con melamina. ¿Sí saben o no?
pues digamos que está con Buda o con alguno de los dioses, pues pena de muerte y todo eso. ¿Por qué? Porque en realidad el efecto para China fue muy grave. China es el proveedor de ingredientes para todo. Entonces el tipo creó dudas en que todos los ingredientes que estaban importando, y en Estados Unidos se utilizan muchos de China. Todo el sistema de inocuidad de China, por eso ahorita está en modernización igualito que el resto de países, y están sacando un plan de inocuidad para los productos que salen de China, porque le cerraron mercados, etc. Entonces una adulteración de productos para animales. Peligros, esto ya recuerdo, es un HACCP chiquito. Peligros químicos, biológicos, físicos, y pues inclusive en Codex se habla de potencial de peligros radiológicos. ¿A quién le dedican este punto aquí? Japón. Japón fue el único país que actualmente tuvo un accidente radiológico y hay la posibilidad de que algún ingrediente tenga estos peligros. Entonces, si tienen materia prima de allá, pues hay que pensarlo. Medidas de control, ya creo que va a quedar claro, las caras de la gente me dieron a entender que ya saben de qué se trata. Es básicamente documentar y soportar todos los puntos de control que les vamos a llamar puntos de control preventivo. Los preventivos en base a evaluación de riesgos, en valididad, es en evaluación de peligros, y con las dos dimensiones que hemos hablado siempre en definición de peligros, severidad, probabilidad de que ocurra. Entonces ahí dice la palabra, pueden ocurrir razonablemente, y combinamos esta frecuencia versus severidad. Se debe incluir la gravedad de la enfermedad o la lesión en la discusión, y algunas de las consideraciones para discusión de punto de control son estas: la formulación, la materia prima, la condición de las instalaciones, materias primas de ingredientes, prácticas de transporte, fabricación, envasado, almacenamiento. Todo esto es parte de la discusión en decisión si hay un control preventivo o no. Pueden ser controles de procesos, pero hay que entonces documentarlos. Controles de nutrientes, esto ya lo mencionamos para dieta, la cantidad correcta de nutrientes. Controles de saneamiento, limpieza de superficies de contacto con el producto, y el plan de retiro, que ya dijimos que hay que tenerlo fijo. Monitoreo, pues medirlo, documentarlo con frecuencia, una frecuencia establecida. El típico, el resumen del monitoreo es el quién, cómo, cuándo, dónde, etc. Todas esas preguntas. Acción correctiva, si se falla, ¿qué hacer? Y normalmente la definición de acción correctiva tiene 4 requisitos. Primero, que se pare el proceso, que se segregue el producto comprometido, que se verifique, que se corrija la falla que ocurrió, y que se garantice que el producto no se llevó al comercio, una acción correctiva. Entonces, viene de nuevo del curso HACCP. Verificación, los 2 conceptos que hablamos hace un rato. Son 3 conceptos en realidad. Primero, que se está haciendo lo que se dijo que iba a hacer por escrito. Segundo, que lo que hice está bien, ya sea con pruebas microbiológicas, etc. Y tercero, que lo voy a reevaluar cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de mi proceso, en la materia prima, en el proveedor, etc. Entonces tiene esta etapa de validación, y por supuesto incluye, si voy a validar y verificar, tengo que calibrar mi proceso. Si voy a verificar, tengo que tener instrumentos calibrados. La validación, en cambio, es documentar que ese control preventivo, qué función tiene. Entonces, si pueden hacer análisis antes y después de un paso para determinar que tal etapa nos ayuda a reducir el peligro, un control preventivo de ese riesgo, pues documentenlo. Si hay un documento en la literatura que dice que haciendo eso uno se reduce el peligro, pues documentarlo y tenerlo allí como respaldo. Y cuando tengan el análisis de peligros, lo listan allí y está la referencia. Entonces, si lo ven, es lo que teóricamente debíamos haber hecho con HACCP, pero que no se hizo bien, y ahora le quieren dar este nombre de HARP. Y por supuesto, revisión de los registros es otra que piden, que uno busque tendencias, que uno busque cómo se están comportando los datos durante la semana, durante el mes, para ver si hay, por ejemplo, los viernes, que son los últimos días, siempre tenemos más problemas, qué está pasando, para tomar medidas correctivas. La revalorización la piden para alimentos de animal cada 3 años, como mínimo, pero como les digo, hay que hacerlo cada vez que haya cambios significativos en el producto, en el proceso, en el producto, o haya un nuevo riesgo. Si de pronto van a la página del CDC y sale que hay un nuevo brote de un producto para mascotas similar al de ustedes, pues hay que evaluar qué pasó allí y discutirlo con el plan HACCP para ver qué está pasando. Cuando haya nueva información sobre posibles riesgos, cuando un control preventivo no funcione, cuando el control preventivo no se implementa correctamente, etc. Y es una actividad de la verificación.
Y por supuesto, lo documentado, tienen que tener todos estos registros, validación, monitoreo, acción correctiva, reevaluación, en el plan de BPMs modificadas, actualizadas y HARP. Pues, adicionalmente, como el de retiros, verificación y aprobación de proveedores, se pone lenguaje sobre esto. Y de nuevo, ¿a quién va dedicado este? China otra vez, porque los proveedores de ingredientes que utilizamos para esos balanceados. Recuérdense que muchos son granos, pero que luego se añaden aditivos en él para aumentar los nutrientes en ese producto. Garantizar los proveedores de materias primas, etc. Y pregunta, ¿deberían incluirse realmente un plan de estos? ¿Cuándo y cómo un programa de aprobación y verificación de proveedores se convierte en una medida de control preventivo? Entonces, por ahora es a nivel pregunta. Dependiendo de las respuestas que reciba el FDA, pues se verá algún lenguaje en la regla final. Otros controles preventivos que también pusieron a consulta: manejo de quejas, verificación de producto terminado, es decir, verificación de producto terminado implica muestreo de producto terminado. Hay lenguaje que dice qué rol debe tener el muestreo de producto terminado en un plan de control preventivo. Pruebas de análisis ambientales, y de nuevo preguntan, ¿qué rol debe tener un plan estadístico de muestreo de ambientes en un plan de control preventivo? Bueno, un poco más de información adicional. En las quejas, la verificación del producto terminado y las pruebas de análisis ambientales. Como de nuevo, todo en forma de preguntas. But this one was the first rule, though. This is the one that already closed the... yeah. So they, not on this, but the new changes. Yeah. Ella dice que enfatizar de que pueden hacer preguntas sobre todas, pueden hacer comentarios sobre todas estas preguntas. Solo las pueden hacer sobre las que salieron de nuevo el 29 de septiembre. Pero lastimosamente las que ya pasaron, pues ya pasó el tiempo de comentarios. Ella de nuevo comentó a las demás, y con esto ya alégrense porque vamos terminando. Y tenemos unos balanceados chéverísimos allá afuera para probar. Instalaciones calificadas son o las muy pequeñas, y aquí ya creo que hay una definición en la nueva regla, creo que es 2.5 millones, se escogió como el tamaño pequeño. Suena bastante, pero normalmente estas plantas de balanceados manejan volúmenes importantes y sí pueden llegar a estos niveles en nuestros países, así que sí pueden caer. Si es que exportan alimento para animales para Estados Unidos, recuerden eso. Entonces ya creo que escogieron en el reglamento 2.5 millones, ¿no? Se propone definir cosa muy pequeña. Sí, 2.5. En todos los reglamentos escogieron el más alto, lo cual es relativamente buenas noticias para Latinoamérica, porque puede ser que algunas empresas por tamaño de ventas tal vez no califiquen o tengan requisitos modificados por ser instalaciones calificadas. Si tienen menos de 500,000 de venta por año durante los últimos 3 años y las ventas son a usuarios calificados, esto ya lo explicó un poco Alejandra, pues entonces ahí le aplican estos requisitos modificados. Un usuario calificado es alguien que está en la zona, que está en consumo interno en ese producto. Y algunas exenciones, la verdad, no, esto les queda de tarea para revisarlo, ya estamos tardecito en el día, pero todos los que vayan enlatados le entra otro tema, solo el tema de microbiológicos. Instalaciones que solo almacenen alimentos empacados, no le aplica. Alimentos empacados que requieren solo refrigeración para su seguridad, entonces la refrigeración no exacerba el problema, pero sí deben tener control de temperatura, verificación y registros. Instalaciones de almacenamiento de liberadores de granos y almacenes que solo almacenen las materias primas, tampoco. Y que contienen materias primas y productos agrícolas que son frutas y verduras, tampoco le aplica porque se cae el reglamento anterior. Hay exenciones para granjas, si caen dentro de la definición de granja, como son actividades agrícolas. Esto es para el tema de plantas de materia prima. Como todos los demás, arranca 60 días luego de publicar la regla final, y empresas pequeñas tienen que cumplir en 2 años, las que tienen menos de 500 personas, y las muy pequeñas, que es los 2.5 millones, tienen 3 años para cumplir con esta regla, y si no cumplen con las reglas calificadas. Cualquier otra empresa que le entre la regla completa, tienen así 1 año más para entrar. O sea, la regla entra en vigencia en 60 días desde que la publican, pero en realidad las empresas tienen 1 año para que les exijan estos controles. Estos son los cambios nuevos, simplemente para lo que propusieron el 29 de septiembre.
más aplicable al alimento animal, define la empresa en 2.5 millones, cambia el mecanismo de retiro de exención calificada. Esto es, ¿qué decisión va a tomar el FDA si le quiere retirar a una empresa esa exención calificada que hablamos hace un momento? Hay lenguaje sobre todas las preguntas que mencionamos ahí de nuevo, muestreo de productos, monitoreo ambiental. Entonces, si esto está repreguntado en la regla del 29 de septiembre, sí habría chance de que envíen comentarios, porque recuérdense que esto arrancó el reloj de nuevo hasta el 15 de diciembre. Hay lenguaje sobre adulteraciones motivadas económicamente, de nuevo preguntas de nuevo dedicado a China, y el molino de alimentos asociados a granjas que remueve pues a esas instalaciones de esta regla. ¿Y lo logramos a las 5:30 o no? ¿Ah? No, bueno, con 5 minutos de...